Una vez tuve una experiencia relacionada con lo económico que jamás se la he contado a nadie por vergüenza, ni siquiera a mi propia familia. Hoy se las voy a contar abiertamente. Cuando estaba en mis 20 años y estudiaba una licenciatura en artes, hubo un día en el que no tenía dinero para el pasaje. Mi universidad quedaba a una hora de distancia en bus desde mi casa y yo tenía que presentarme para un examen de una materia que me importaba mucho. Ya había tomado la decisión de que no iba a faltar, así que tenía que llegar hasta la universidad como sea. Busqué en Google cuánto me demoraba caminando hasta la universidad y me decía que se hacía un total de una hora con 44 minutos. Me acuerdo tanto que yo salí vestido con un jean largo y una blusa de cuello morado amplio. Los primeros minutos que pasaron se pasaron rápido y no me parecía una mala idea seguir caminando. Pero de pronto llegué a lugares por donde caminar era imposible y no sabía qué hacer. Pasé por el intercambiador de tránsito de la Avenida de los Bomberos y por varios tramos de la vía Adaule por donde las calles no estaban diseñadas para el paso de peatones. Además de eso, ya había pasado la hora con 44 minutos y yo todavía estaba lejos. Mientras caminaba me sentía muy apenado por mí. En ese momento sentí como si saliera de mi propio cuerpo para verme a mí mismo caminando como si fuera otra persona. No me gustó lo que vi. No me sentí bien con lo que vi. Cuando por fin llegué al centro de Guayaquil y sabía que ya estaba cerca de mi universidad, me juré a mí mismo que no me podía volver a pasar una cosa como esa. A menudo pienso que uno de los factores más importantes para la vida económica de las personas LGBTI que no nacimos con riqueza o privilegio heredados es el conocimiento y la conciencia que tengamos de nosotros mismos. Sí, lo que uno puede producir, emprender o resolver va a estar necesariamente vinculado con lo que uno es capaz de entender y administrar de sí mismo, y esto involucra mi biografía, mi trayectoria y las expectativas que tengo sobre el futuro. El día de hoy me apoyaré en la sociología de la juventud con el objetivo de que podamos analizar nuestras biografías y trayectorias para encontrar estrategias que nos permitan mejorar nuestras economías. Les voy a presentar un ejercicio y estoy seguro que después de terminarlo, ustedes se van a sentir orgullosas de ser las personas que son hoy en día. Les invito a escribir. Pueden hacerlo como si estuvieran redactando una carta para ustedes mismos. Yo me utilizaré a mí como ejemplo e iré escribiendo resúmenes en una pizarra. Primero, vamos a empezar por la perspectiva biográfica. Escribiremos el año en el que nacimos, el barrio o dirección específica donde nos criamos durante la infancia y caracterizaremos a nuestra familia con su posición socioeconómica, su tipo de casa y su conformación. Por ejemplo, yo nací en 1994, me crié en un barrio periférico del noroeste de Guayaquil y en una familia caracterizada por la pobreza y la violencia de género intrafamiliar. Mi familia estaba conformada por mamá, papá y dos hermanos. Vivíamos en un terreno propio, cuya casa fue construyéndose con el paso del tiempo y tardó aproximadamente 30 años en terminarse. Mi hermano mayor se fue de la casa en la adolescencia porque no toleró la violencia de género que había en nuestro hogar. La intención al escribir estos datos no es enfocarnos en episodios tristes de nuestro pasado, sino observar bien de dónde venimos para comprender dónde estamos y facilitarnos el camino hacia donde queremos ir. A continuación, escribiremos una descripción sobre la administración económica de nuestra familia. Los recursos monetarios de mi casa venían principalmente de mi padre, cuyo trabajo fue formal en el área de limpieza en un hospital. Mi madre se dedicó a la administración del hogar y el trabajo informal de peluquería. Podemos agregar ahora alguna descripción biográfica sobre las personas que fueron cabeza del hogar. En mi caso, mi madre y mi padre fueron criados por sus respectivos padres y madres. Ambos crecieron en una zona de asentamientos informales en el sur de Guayaquil. Mi padre fue el tercero de cuatro hermanos, mi madre fue la tercera de ocho. Ninguno de los dos terminó el colegio, aunque mi padre pudo continuar sus estudios después de su vida adulta, certificándose en varios cursos relacionados con el área médica, lo cual mejoró su trabajo formal. Mi madre, en cambio, aprendió sobre peluquería con el objetivo de tener una herramienta de trabajo y en algunas etapas de su vida se dedicó a ello, especialmente cuando tuvo que hacerse cargo del hogar tras el abandono de mi padre. Ninguno de mis padres llegó a la universidad. La descripción de estos detalles biográficos nos permite reconocer que las personas estamos cargadas con una historia que de alguna manera nos condiciona. Asimismo, nos permite notar que detrás nuestro hay otras personas que participaron en nuestra crianza, proveyéndonos recursos indispensables en etapas de nuestras vidas en las que no podíamos hacernos cargo de nosotros mismos. Pensar en esto es importante porque nos ayuda a darnos cuenta de que las personas empezamos nuestras vidas en condiciones muy diferentes y que esto es crucial al momento de reflexionar sobre nuestras economías actuales. Nuestros propios criadores posiblemente tuvieron biografías con menos oportunidades que las nuestras,
y a pesar de eso trabajaron para que tengamos vidas mejores. En otros casos notaremos que las familias de crianza no estaban conformadas por los progenitores, que hubo una sola persona como responsable del hogar o que los hijos mayores tuvieron que hacerse cargo de hogares muy temprano para poder ayudar a sus hermanos. Cuando hablamos de economía personal es importante reconocer la historia de las personas y darnos cuenta de todo lo que llevamos por detrás. Es necesario ampliar nuestro rango de visión y las biografías nos permiten hacer justamente eso. A continuación vamos a pasar a nuestra trayectoria educativa, que es una parte de nuestra biografía significativamente conectada con la economía personal. Empezaremos escribiendo sobre nuestra educación escolar. Pondremos el tipo de institución donde nos educamos, alguna caracterización sobre nuestra experiencia educativa que nos parezca relevante y algún detalle sobre su desarrollo y culminación. Por ejemplo, yo estudié en una escuela particular a 2 cuadras de mi casa. La educación que recibí fue del agrado de mis padres y mío, y nunca se interrumpieron mis estudios, aunque hubo un año lectivo en el que tuve que cambiarme de escuela debido a la separación temporal de mis padres. La etapa escolar es muy importante porque aquí suceden desarrollos cognitivos, emocionales, sociales y físicos que marcan de alguna manera las formas en que nos relacionaremos el resto de nuestras vidas. Esto no significa que se trate de camisas de fuerza, pero la infancia definitivamente es una de las etapas con más opacidad en nuestras vidas y allí pueden ocurrir cosas que influyan en nuestras decisiones, deseos o impulsos futuros y que nos marquen la vida posterior sin entender del todo sus causas. Por otro lado, reflexionar sobre nuestra instrucción escolar formal nos permite evaluar en cierta medida el acceso que tuvimos a una educación de calidad y las ventanas que se nos abrieron en la infancia para imaginar posibilidades de futuro que indirectamente impactarían en nuestras dedicaciones y economías. Tenemos que recordar que a fin de cuentas la educación escolar y toda instrucción formal que hayamos recibido significó un proyecto para configurar nuestra subjetividad, las formas en que pensamos y las formas en que nos abrimos al mundo. Ahora voy a escribir sobre la transición de la escuela al colegio. Mencionaré las mismas características que escribí sobre la escuela y agregaré experiencias económicas relacionadas con el trabajo o el emprendimiento en caso de que hayan existido en esta etapa. Yo estudié en un colegio particular que se caracterizaba por estar entre los mejores de la ciudad para personas con ingresos medios y estaba ubicado en un sector vecino al mío, lo que me permitía llegar y volver pronto. La educación que recibí era de mi agrado y del de mis padres y me permitió participar por primera vez en diferentes concursos y espacios externos donde se ampliaron mis horizontes. Desde el bachillerato empecé a trabajar haciendo tareas de mis compañeros y vendiendo empanadas en el colegio. Esto me permitió tener una fuente de ingresos esporádica. Además, ayudaba a una tía en un negocio de venta de aguas durante varios meses, lo que también me permitió relacionarme con la idea de trabajo y dinero propio. Nunca tuve que suspender mi educación, me gradué a la edad regular. Dos detalles relevantes de esta etapa de mi vida fueron los siguientes. Llegó del extranjero una prima de 11 meses de edad a la que criamos desde entonces como mi hermana y mi padre decidió irse de casa, aunque apoyó durante los siguientes años económicamente a mi madre bajo la obligación y presión legal. La etapa colegial es importante porque aquí se incentiva la responsabilidad y la independencia de los padres para tareas cotidianas. Es una fase de transición compleja, donde tienen cabida preguntas sobre nuestra identidad y sexualidad. Además, es un periodo donde se estimula la vocación y se toman decisiones clave para el futuro, como la elección de una carrera profesional. En esta etapa también se pueden fortalecer nuestros miedos y complejos, haciendo que influyan más en nuestro futuro de formas no positivas. Para las personas LGBTI+, esta suele ser una etapa cargada de situaciones de ocultamiento, discriminación o represión. Esto influye en que retrasemos ciertos aspectos de nuestras vidas fundamentales como la expresión de la identidad o el enamoramiento, y esto afecta significativamente en nuestra vida económica, porque vivimos tarde situaciones que el resto de la población ha podido vivir usualmente temprano y sin violencia o impedimentos. A continuación vamos a abordar la transición del colegio a la universidad. Esta etapa suele ser em, compleja porque a menudo está caracterizada por la inserción laboral o la interrupción de los estudios debido a múltiples factores como el cambio de carrera, la falta de recursos, la conformación del hogar, la reproducción. Escribamos una caracterización intentando dar cuenta de todo lo más relevante. En mi caso, yo no ingresé a la universidad en el periodo inmediato al término del colegio, sino en el posterior, debido a que no obtuve cupo. Nunca tuve mucha claridad sobre qué quería estudiar y mis opciones estaban determinadas únicamente por mi deseo. Es decir, que no conversé con mi madre ni recibí orientación detallada para escoger mi futuro profesional. Esto influyó en que yo abandonara mi primera carrera universitaria tras notar que no me veía proyectado. En esa interrupción de mi educación decidí empezar a trabajar y pausé mis estudios por varios años. Tuve trabajos informales
siendo el más importante uno de vendedor ambulante de productos para tiendas de barrio en una distribuidora terciaria. Cuando llegué al límite en ese trabajo en el que me tocaba caminar en el sol por barrios enteros, tuve una especie de revelación personal que me empujó a volver a estudiar en otra universidad pública otra carrera. Pude terminar sin interrupciones porque trabajaba en un hotel los fines de semana y esto me permitía costear mis gastos de transporte. Además, en los últimos años de mi carrera pude obtener una beca y con eso pude costear mis gastos. Considerando que la etapa universitaria es principalmente de especialización, ahora vamos a agregar intereses profesionales o itinerarios personales que se hayan despertado en esta etapa. Me refiero a intereses particulares que surgieron en la carrera. Un ejemplo es la tesis con la que nos graduamos, ya que especifica ciertos temas o líneas de trabajo. Podemos incluir también intereses que se despertaron en etapas anteriores, prácticas artísticas, deportivas, cursos, capacitaciones o conocimientos nuevos que hayamos adquirido y no importa que no estén relacionados con lo que hayamos estudiado en la universidad. En mi caso, asociarme con personas LGBTI+ en mi universidad fue una de las cosas más importantes que me sucedió en la vida. Esto no solo me permitió tener un grupo de apoyo que me sostuviera frente a todos los desafíos propios de vivir una vida de persona queer que se trasvestía en una ciudad como Guayaquil, sino que me permitió tejer vínculos con grupos de militancia, acceder a consumos culturales alternativos, enterarme de que existían otras cosas, acceder a espacios de sociabilidad y entrar en contacto con personas posicionadas en las luchas sociales que luego me abrieron puertas de experiencias de activismo o de trabajo. Del mismo modo pude asociarme con mis pares LGBTI+ en la universidad y esto me permitió conocer la cultura ballroom. Esto despertó en mí un interés investigativo y creativo que se convirtió en un itinerario propio a partir del cual pude visitar distintas ciudades del país, universidades, museos y se visibilizó mi trabajo para crear una fuente temporal de ingresos a partir de talleres. Durante mi experimentación de la identidad en esta etapa de mi vida me acerqué al gimnasio y no contento con los entrenadores que había, decidí estudiar entrenamiento de la fuerza de forma virtual en una academia argentina convirtiéndome en coach con una certificación internacional. Estos conocimientos seguí ampliándolos luego en una academia peruana y nunca los convertí en una fuente de ingresos ni profesión. Por último, recuerdo que uno de los itinerarios que desarrollé en el colegio y que se reforzó con mi primera carrera universitaria fue el de la oratoria y la locución. Durante mi bachillerato, uno de mis profesores me entrenó para participar en concursos de oratoria a nivel nacional. Nunca fue algo que me apasionara, en realidad era algo que me causaba muchísima vergüenza y temor, pero estar luego frente a un micrófono en una radio o dirigiendo una clase con un grupo de estudiantes sí ha sido algo que me fascina. Bien, la información que hemos colocado en esta parte de nuestra biografía tiene el objetivo de darnos algunas luces sobre lo que podemos continuar estudiando o empezar a estudiar en caso de que estemos atravesando un momento de incertidumbres o ambigüedades. Las bases que hemos ido construyendo en nuestras biografías y trayectoria son puntos a partir de los cuales podemos evaluar nuestro grado de interés y compromiso para desarrollar caminos profesionales y laborales que impacten positivamente nuestras economías. Sin embargo, a estas alturas de la descripción de nuestras biografías, es importantísimo reconocer que las trayectorias nunca son caminos lineales ni plenamente comprensibles. Tampoco son caminos exentos de otras dificultades que no he mencionado hasta ahora, como la conducta errática frente a las decisiones serias, las situaciones emocionales reiteradas, como la depresión o la ansiedad, las enfermedades con las que tenemos que aprender a vivir, la discapacidad de nacimiento o adquirida por accidentes, el impacto de consumos tóxicos continuados, etcétera. Todas estas situaciones son parte fundamental de nuestras biografías y tenemos que reconocerlas y nombrarlas para poder atenderlas de la mejor manera posible, ya que influirán decisivamente en nuestra situación económica. A continuación vamos a pasar a nuestras expectativas de futuro, una parte indispensable de la vida económica de las personas que influye significativamente en cómo la gente se enfrenta a lo desconocido y administra sus recursos para ese enfrentamiento. Empecemos por escribir cuál es nuestra profesión ideal o actividad económica a partir de la cual queremos producir dinero. Si ya vivimos en una profesión que nos gusta, escribamos qué tendría que pasar para que mejore. Permitámonos escribir nuestros máximos deseos. Luego, escribamos si deseamos tener otras fuentes de ingreso adicionales a la actividad económica principal. ¿Cuáles serían estas y cuál sería nuestra función en esos trabajos? Por último, escribamos para qué queremos todo ese dinero o recursos que deseamos. Después de haber escrito sobre nuestras expectativas de futuro, preguntémonos qué plan tenemos para alcanzar esos deseos. Reconozcamos que entre lo que hemos escrito, cuáles cosas pueden tener una estrategia de realización y cuáles carecen por completo de estructura. La intención no es decepcionarnos de nuestros sueños, sino darnos cuenta de lo indispensable que resulta tener una planificación para poder alcanzarlos.
Si yo escribí que quiero ser millonario, por ejemplo, primero debo reconocer que esa no es una realidad que pueda sostenerse para toda la población que vive en este planeta, sino para un grupo muy reducido. Si yo quiero pertenecer a ese grupo reducido, debo pensar qué actividades me pueden acercar a esas sumas de dinero. Si se tratara de la venta de electrodomésticos, por ejemplo, debo reconocer que debería tener un negocio probablemente sin competidores fuertes, con presencia internacional y con una marca bien posicionada. Entonces, ¿cómo inicio una empresa de venta de electrodomésticos? Siempre necesito un lugar desde donde empezar y una nueva decisión que pueda tomar a futuro para mi crecimiento. Eso solo puedo conseguirlo con planificación y estructura. Entre todas mis expectativas de futuro puedo revisar cuál es la más cercana a mi realidad y cuál podría permitirme transformarla en acciones concretas. Con eso, ya tengo una base más o menos estable para trabajar. Del mismo modo, puedo revisar en qué punto se encuentra mi trayectoria y qué me resulta posible hacer desde ese lugar. Finalmente, puedo revisar mi biografía y comprender que, con todo lo que he vivido y llevo detrás de mí, soy una persona inmensamente valiosa y luchadora que no se ha rendido. De hecho, puedo regresar a cada parte de lo escrito para pensar en términos positivos en todas las cosas buenas que viví en las distintas etapas de mi biografía y que me convierten en la persona que soy hoy. Posiblemente mis padres, abuelos o bisabuelos estarían orgullosos de ver que un miembro de su familia ha logrado superar todas las dificultades que se le han presentado y se mantiene en este mundo tratando de vivir de la mejor manera posible. Por último, es posible que nuestra biografía o trayectoria educativa haya tenido episodios tristes o desagradables que nos decepcionen. Aunque no podamos revertir el tiempo para repararlos, sí podemos cambiar la historia y hacer que esas experiencias no se repitan para nuestros hijos o para las personas que estarán a nuestro cuidado. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta breve revisión de la autocomprensión relacionada con la biografía, trayectoria y expectativas personales. Sin embargo, esto no resolverá su evolución económica, pero pienso que les otorgará alguna claridad, especialmente si se encuentran en una situación de ambigüedad o debilidad. Quisiera despedirme con una reflexión a la que llegué mientras escribía este episodio y leía los artículos que cito en la descripción de este video. La mayoría de contenidos sobre economía que he revisado en redes sociales apuntan a la fortuna y el enriquecimiento, ignorando por completo que existen personas viviendo en la precariedad que no pueden darse ese lujo y que están entre sus propios espectadores. A esas personas quisiera decirles que la precariedad debe ser vista como un tránsito hacia la estabilización y no como una relación permanente con el trabajo o con el dinero. La precariedad que estén atravesando no les define como personas y no tiene por qué durar demasiado. De hecho, no va a durar para siempre. Hay que ver los tiempos de desocupación, desempleo, inestabilidad y dificultad como oportunidades de perfeccionamiento y desarrollo de la austeridad para que en otros momentos nos permitan acceder a mejores oportunidades y ahorrar para nuestro futuro o para nuestros seres queridos que vendrán después. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Les deseo mucho éxito y felicidad. Nos vemos pronto.